Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde cada uno nos encontremos. Estamos muy felices, emocionados de compartir un nuevo espacio y sobre todo aquí con mi querido Alex Bonilla, de Ser Consciente, coequiperos, compañeros del alma. Alex, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Julie. Gracias nuevamente por tu invitación. Como siempre nos pasa, pues es un espacio en el que disfrutamos mucho de este acompañamiento, de las experiencias de ambos y el compartir ante todo toda esta información con las personas que en este momento nos estén observando. Sí, total, mi Alex, y para mí siempre es un honor estar contigo, nuestras conversaciones afuera de cámaras y en cámaras siempre son tan enriquecedoras. Y hoy vamos a hablar de algo que teníamos pendiente desde hace mucho tiempo para compartirlo con tantas personitas que puedan resonar con esta información. Y son estas experiencias con dimensiones altas de luz, como cada uno lo quiera llamar, los ángeles, los guías espirituales, Dios, el universo, bueno, en fin, no importa cómo cada uno lo llamemos. Y antes de contar mi experiencia personal, quiero que nos cuentes, Alex, la tuya, tu experiencia o tus experiencias, porque creo que tienes varias. Recuerdo una en especial que me comentaste que yo dije, wow, definitivamente estabas en el astral, porque Ujú. todos tenemos viajes astrales, todos, absolutamente todos durante la noche, siempre va a suceder. Entonces, Alex, cuéntanos, por favor, sobre estas experiencias o las que tengas, queremos escuchar. Bueno, Julie, antes de contarlas, me gustaría como preparar la mente de cada una de las personas que nos observan para que puedan abrirse a Claro que contemplar sí. estas historias, simplemente a contemplarlas, a, a que tengan esa apertura mental necesaria para ver más allá de lo evidente, como decían en los Thundercats. Mira, traje este acertijo, no sé si se ve bien en ambas plataformas. Eh, yo lo veo mejor por YouTube, lo veo muy bien. En Instagram no lo veo completamente, Vale. solo como la mitad. Tendrás que subirlo un Ujú. poco más. Sí, sí, más o menos por ahí. Bueno, no se ve todo, pero Perfecto, algo vemos. En YouTube lo vemos perfectamente. vale. La pregunta es, ¿en qué número de estacionamiento está aparcado el coche negro? Ok, bueno, vamos a ver que las personas que también estén con nosotros interactúen un poquito, que me encantaría que en Instagram trata de ponerlo un poco más hacia atrás. Y eso, ahí, perfecto. Recordemos que en Instagram lo vemos pues como al revés. Jenny Murillo en Instagram nos dice el número 2. Bueno, vemos que ahí hay un 16, un 06, un 68, un 88 y un 98. Está muy interesante. Veo que hay muchos 6 repetidos, el 8, el 98 y a mí me corchas porque yo soy como, no sé, para esas cosas, Dios mío, me cuesta. Sí. Bueno, pues resulta, Julie, que generalmente los adultos no logramos darle solución. Y esto es debido a que ya hay un condicionamiento mental. Tú sabes que pasamos por una escuela, tenemos unos padres, unos tíos, unos abuelos, y todo ese compartir va generando condicionamientos mentales. Entonces, ¿qué es lo que hace generalmente uno como adulto? Tratar de resolverlo a través de una fórmula matemática. Pues ya nuestra mente está condicionada. No vemos más allá. De hecho, esa chica que percibió que podría estar en el número uno fue un poco más allá de lo evidente. Pero ¿qué haría un niño de 6 años y menos? Y de hecho esta prueba la hice con unos sobrinitos y te invito, aprovechando a que tus hijos no han sido escolarizados, a que hagas la prueba con ellos.
Un niño de menos de 6 años hace lo siguiente: gira y encuentra la respuesta. ¿Ves? Así de fácil. Está en el parqueadero número 87. En el 87. ¿Qué quiero Magnífico. Ujú. mostrarles con esto? Que todas las experiencias de las que vamos a hablar aquí sobre esas otras dimensiones, me gustó mucho el nombre que le diste, dimensiones de luz, pueden ser, porque realmente como hemos estado bajo una cultura muy cristianizada, podríamos verlo como que no, como que eso no es posible, como que eso tiene algo extraño, como que eso podría ser malo, y no es así. Es simplemente algo que nuestro cerebro no estaba preparado para ver. De hecho, otro pequeño ejemplo antes de contar las historias para que podamos ir rompiendo de a poco ese cuestionamiento. Como lo decía Leonard Cohen en su canción Anthem, pues ir viendo la grieta, esa pequeña grieta en la pared por donde va pasando la luz. Vamos a ver estas carticas, así muy rápidamente. Vamos pasando una a una. ¿Lograron percibir alguna diferencia? Bueno, vamos ¿Tú a ver si nos lograste percibir algo, resulta. Julie? Mi Alex, me acordé de la película. Me acordé de la Listo. película, pues que estabas pasando los corazones y bueno, eran diferentes números, diferente cantidad. Mm, Mira qué Ujú. pasa con nuestro cerebro. Si Sí. alguien por ahí te respondió, por favor me informas. Bueno, todavía no nos han dado comentarios acá. Aunque Estamos nunca a la hayamos espera. jugado póker, pues el corazón con qué se asemeja, con el color rojo, ¿ves? Ujú, Aparte claro. pues de la figura, nuestro cerebro lo asemeja con el color rojo. Por ello, al pasar esta carta, todos van a creer que son Ujú, corazones. No se van a detener a observar que realmente esa carta son picas, sí. ¿ves? Ajá, ¿Por qué? Porque nuestro cerebro lo toma como corazón, simplemente por como ver el corazón, color rojo. claro. Como hemos sido condicionados, reitero, es quizá un poco difícil cuando escuchamos por primera vez estos temas de otras dimensiones, de que este cuerpo es simplemente un avatar, que esto es un personaje que estamos interpretando temporalmente, podría sonar algo chocante, ¿no? Porque Ujú, la idea que nos han construido desde la crianza es que esto es todo lo que hay y que al momento de morir simplemente vamos a estar en un sueño profundo hasta que llegue ese gran momento del juicio final. claro. Entonces, con estos dos ejemplos, Julie, estoy invitando a las personas que nos están observando a que nos demos cuenta de que nuestro cerebro, como es perezoso, solo le interesa conservar energía para la supervivencia, pues no se va a poner a investigar y ver más allá de lo evidente, sin que tú no lo forces a ello, no lo Ujú, invites, no lo acompañes a ver más allá de lo claro. evidente. Contigo conecté con el tema de ángeles, yo nunca había tenido la posibilidad de explorar más allá de algunos videos que vi en su momento de J. Mario Valencia y del libro que te mostré en el en vivo pasado, el libro de María Elvira Pombo, Misión Felicidad, pero nunca había profundizado. De hecho yo soy muy escéptico, tú lo sabes, comprendiendo que el escepticismo es explorar, experimentar, sentir, vivir para llegar a conclusiones. Y fue así como me abrí contigo a la posibilidad de explorar cuál podría ser el nombre de mi ángel.
y llegó un susurro, ni siquiera habías arrancado la meditación y llegó un susurro, Susana. Yo no tengo amigas con ese nombre, Susana no había sido un nombre importante en mi vida. Y bueno, tú me guiaste, me pediste que empezara a investigar y a pedir confirmaciones y esas confirmaciones fueron llegando. Empecé a ver Susana vinculada con ángeles. Me apareció, por ejemplo, un libro escrito por una señora Susana que trata sobre ángeles. Y el ángel de la portada era una mujer. O sea, más claro, imposible. Ya ha pasado mucho tiempo desde aquella primera vez que tuve la oportunidad de estar contigo en esa sesión. Y ayer, nuestra amiga Clara de Triskelion, pues como que dio la oportunidad de que quien le escribiera el nombre, ella le iba a compartir algo sobre el oráculo, alguna información. Oh sorpresa, cuando veo la notificación en Instagram, doy clic y el primer mensaje que veo es de una persona que había escrito Susana. Es otra confirmación más. Sí, Esta fue como el acercamiento a ese mundo angelical. Yo lo percibo diferente porque como te digo, no tengo ya ese condicionamiento cristiano. Veo los ángeles más como un tema vibratorio, no como los ángeles que se nos enseñó en la tradición cristiana. Y pues creo que es debido a Julia que al venir de ese otro lugar, de esa otra dimensión, realmente siempre vamos a tener esa conexión. Y realmente la primera experiencia como tal de observar cosas diferentes, fue en la niñez. Entre los 5 y 7 años y medio más o menos, yo veía seres. Y era muy normal, era como ver una película, me quedaba viendo ese tipo de seres. Eh, Algunos podrían pensar que eso es imaginación, ¿no? Que los niños pueden ser muy imaginativos. La ventaja en mi caso es que mis papás eran un poco abiertos de mente y en ningún momento me dijeron, no señor, usted no puede ver eso, como se está inventando cosas, no. Ese no fue el mensaje. Ellos indagaron, consultaron con un psicólogo y el psicólogo dijo que era normal que los niños tuvieran esa capacidad de observar otras dimensiones. Y mira, una prueba de que puede ser así es que nosotros no escuchamos todas las frecuencias. Hay frecuencias que los animales escuchan y nuestro oído no es capaz. Nosotros vemos colores, muchos animales no. Muchos animales observan es la temperatura. Imagínate cómo sería nosotros observar la realidad si la claro. percibiéramos desde la temperatura. Sería muy Sí, sí, diferente, sí, ¿ves? claro, Entonces, estos claro. sentidos realmente son engañosos, no nos permiten ver el total de la realidad. Esa primera experiencia de observar cosas diferentes a lo común, pues fue hace 33 años atrás. Nunca pues lo oculté porque para mí era normal, lo comentaba, mucha gente lo podría ver como algo loco, otros simplemente lo escuchaban, se abrían a la posibilidad de que fuera posible, pero solo hasta hace muy poco, Julie, viendo precisamente un video de Cristian con quien compartiste en vivo recientemente, escuché a Alex Rovira contar una experiencia muy similar que él vivió de niño. ¿Y similar en qué sentido? Los seres que yo veía se identificaban mucho por el contorno, es como si estuvieran delineados de blanco. Y aunque los veía sólidos, sólidos, así como están viendo esta camiseta amarilla, también podía ver lo que había detrás de eso, o sea, los veía transparentes, sólidos y transparentes al mismo tiempo. Eso es algo que no se puede explicar, solamente se puede experimentar. Cuando Alex Rovira está conversando con Christian, él le cuenta algo muy similar, que él los veía rellenos y a la vez transparentes y delineados.
delineados. Entonces dije, caramba, otra persona vio exactamente Claro, lo mismo. lo que yo vi Ujú, de niño. O sea que no es ni un tema psicológico, ni es un tema de absolutamente. condicionamiento, porque Una en ese entonces pues confirmación. no teníamos internet, la televisión tenía máximo 2 canales, o sea, no es algo que tu cerebro hubiera tomado de otro lugar, es porque quizá exista esa otra realidad. Ya pues pasaron muchos años, Julie, a partir de eso, como te digo, 33, y conectar, escuchar que otra persona también lo experimentó, confirma, como tú dices, que pueda existir algo así. Y de hecho, ¿por qué lo transmito aquí? Porque quizás muchos de ustedes también vieron algo así de niños. No sé si tuvieron la misma posibilidad de tener unos padres con algo de apertura mental, o por el contrario, algunos que les dijeron, no señor, eso que usted está viendo, eso no es real, eso es invento de su mente. Y entonces, como nos interesa ser aceptados, ocultamos esas cositas que vimos para que no nos vayan a juzgar y a rechazar. De hecho, Julie, no sé si conozcas la historia de Andy Petro, una de las Sí, primeras señor. personas de la era Cuéntame. reciente en vivir una experiencia cercana a la muerte, porque de hecho si conoces algo de Platón, Platón ya hablaba de experiencias cercanas a la muerte sin tocar Ujú, ese término, pues porque claro. ese término Ujú, fue, fue creado por Raymond Moody, ¿no? Algo muy moderno ya, pero Platón ya hablaba de esas experiencias cercanas a la muerte. Andy Petro, antes de que Raymond Moody llevara ese término a colación, había experimentado una experiencia cercana a la muerte, pero se la guardó, se cayó, porque no quería ser tomado como loco ante la sociedad. Hasta que un día leyó el primer libro que sacó Raymond Moody sobre esas experiencias cercanas. Dijo, caramba, esto fue lo que yo experimenté. Muy similar a lo que yo sentí al escuchar claro. a Ujú, Alex Rovira. La vida me fue llevando, Julie, por el camino de la búsqueda espiritual. Recuerdo que hace 2 décadas atrás, luego del fallecimiento de mi mamá, alguien me habló del maya, y no de la tribu maya mexicana, sino de esa idea de ilusión que tienen los hindúes, de que esto que vivimos aquí es una ilusión. En ese momento aún había un gran condicionamiento cultural, entonces yo lo intenté como rechazar, pero me permití la oportunidad de explorarlo. Y fue así como conecté con la meditación Advaita, con otro tipo también de meditaciones, y pude explorar igualmente lo que es el sueño lúcido. Ahora que estás tú llegando a este magnífico. tema, que estás explorando lo que es la vida después de la muerte, verás como tal que no hay un consenso. Algunos te dirán que al morir continuamos con un cuerpo que se considera el cuerpo astral, otros te dirán que no, que simplemente al dar ese tránsito seremos luz. Pues no hay como tal un consenso, por eso me gusta llamarlo el plano del misterio, esa región del misterio. Pero sí pude notar, a partir de esas experiencias personales de meditación Advaita y de sueño lúcido, al cual llegué, y esto lo cuento aquí para que ustedes lo puedan también aplicar, para que tú, Yuli, lo puedas aplicar. Cuando sufrimos una parálisis del sueño, que es ese momento en el que tú crees que despertaste, pero sientes que no puedes hablar, que estás paralizado, que Claro. intentas gritar, que Ujú, intentas moverte y no lo puedes, es el sí, momento justo para entrar en sueño lúcido. ¿Cómo lo haces? Entrenando aquí de manera consciente a tu cuerpo, comprendiendo que ese momento se da porque
Tu mente despertó antes que tu cuerpo. Hay una sustancia que es el GABA que bloquea tu cuerpo para que tú no te vayas a herir mientras estás durmiendo. Cuando tú llegas a todo ese conocimiento, ya no luchas por tratar de despertar, sino que te permites experimentar de manera consciente el sueño. Y mágicamente pasas de ese intentar forzar a tener el control total de tu sueño. ¿Qué descubrí en el sueño lúcido? En el sueño lúcido, eh, tú estás en una dimensión que no sé qué nombre tenga, no sé si es el plano astral, no sé si es el segundo, tercer, cuarto plano, pero estás en un plano en el cual sí tienes un cuerpo físico. En ese sueño lúcido, de hecho, ya cuando logres salir de la parálisis del sueño, ya cuando estés avanzando en el sueño, lleva tus ojos a observar tus dedos y te darás cuenta que nunca serán 10. De hecho, aquí estando consciente en esto que creemos es la realidad, crea el hábito de observar tus manos y vas a darte cuenta que en el sueño lúcido automáticamente vas a observar tus manos. En esa realidad del sueño lúcido, Julie, sí me percibí con un cuerpo, pero vi cosas que no te sé explicar porque aquí no las he visto. No vi el cielo azul que tenemos nosotros, era un cielo como rosado, pero en ese cielo habían cosas que no sé qué eran. En el sueño lúcido sí era muy consciente de qué eran, pero aquí no te sé explicar qué eran. No tengo la menor idea. Sí, Este personaje no lo sí, sé sabe. a qué te refieres. Ujú, total. Em, pero a través de la meditación Advaita y a través de unos desmayos que tuve por el tema de salud, eh, fui a un lugar en el cual no hay cuerpo. Tampoco te puedo decir ese es el plano 3, el plano 4, no tengo idea. Simplemente fue un lugar en el cual me sentía muy cómodo y que era un lugar muy familiar para mí. Particularmente el desmayo más reciente que te comenté, se dio una madrugada que fui al baño, estaba enfermo, regresaba a la cama y me desmayé. Empecé a sentirme familiarizado porque en ese momento realmente tú no es que pienses, tú lo sabes, con ángeles, pero no los ángeles alados, sino notas musicales, que no son las notas que conocemos aquí, eran notas musicales distintas a las que vemos acá. Recuerdo que es como si tú salieras de tu apartamento, Julie, y pasaras por el parque del barrio. No vas a pensar, este es el parque del barrio, ¿no? Ya estás familiarizada con él, ya sabes que es el parque del barrio. Es más o menos así. Al ver esas notas musicales, sabía que eran ángeles, pero también había algo muy curioso. Esas notas y lo que yo era, que no era este cuerpo, éramos uno solo. Es como ver un papel, es como ver este papel y todo esto es el papel, aunque aparentemente hay números diferentes. Era así, esas notas y yo éramos uno. Es una sensación en la que ni siquiera sientes peso. Es quizá eso que llaman la fusión con la totalidad. Como te digo, reitero, no sé qué plano sea. En este recorrido que estás iniciando te darás cuenta que algunos hablan de 7 planos más sus respectivos subplanos. Otros te hablan de 9 planos. Otros te hablan de 11. Hay algunas teorías inclusive que hablan de 19. Pero realmente eso no es lo importante. Lo importante es abrirte a la posibilidad de que hay algo más importante que esto, que hueso y carne. Por eso me encantó el nombre que le diste a este en vivo. Dimensiones de luz. Hay dimensiones de luz,
¿Por qué sé que ese desmayo no fue un sueño? Porque lo recuerdo tal cual. Hay una diferencia entre soñar y vivir una experiencia. El sueño generalmente tú lo olvidas. En la experiencia, por el contrario, recuerdas al detalle. Yo te puedo contar esa experiencia al detalle, totalmente al detalle. Y la meditación Advaita, pues me permitió igualmente, Julie, viajar a esos otros lugares en los que no hay cuerpo. Eres luz, eres realmente energía. Y es más, me atrevería a decir, eres información. Información. La meditación Advaita te ayuda por completo a experimentar lo que es la disolución del ego. Esa disolución en la que solo eres tú, pero no este tú, no Alexander, no Julie, sino el verdadero yo, como hablábamos en el en vivo anterior, el observador, no este ser observado, sino el ser que se encarga de observar, el observador. Experimentar eso, Julie, te garantiza que en efecto esto no es la vida real, que esto es una obra de teatro. De hecho, Andy Petro, la persona de la cual te acabo de comentar, lo expone así: la vida es una gran obra de teatro. Yo siempre quedo extasiada escuchándote y si quiero hacer como ese énfasis en lo que tú acabas de decir, que me parece supremamente importante, y es esa diferencia entre cómo sé que es un sueño o es una experiencia. Y tú lo dejaste súper claro, y quiero volverlo a mencionar, y es la diferencia está en que lo recordamos completamente, así como lo que, no sé, una fecha memorable de, no sé, el nacimiento de un hijo, el matrimonio, bueno, cualquier cosa en la vida de uno que sienta que lo vivió y lo recuerda tal y como pasó. Eso mismo sucede con estas experiencias. Ahí está la diferencia. ¿Qué sucede? Que muchas veces el cuerpo necesita, o bueno, el cuerpo no, el ser usa el medio mientras el cuerpo está descansando, el cuerpo físico está descansando, estamos durmiendo para poder tener estas experiencias, porque ahí nuestro canal se abre muchísimo más. Entonces, por eso es más fácil. Y a veces creemos que es simplemente un sueño, ¿no? Simplemente lo soñé y ya. Y muchas personas seguramente quedamos como o quedan pensando, no, o sea, no fue algo real. Incluso cuando también sueñan con un ser querido. Cuando sueñan con un ser querido, no es solamente un sueño. Y más si tú te levantas y recuerdas, sí, yo soñé con mi ser querido y me dijo esto y estábamos haciendo esto y esto y esto. No fue un sueño, fue una experiencia. Y lo sé perfectamente porque lo he vivido también. Y esto me pasó justamente cuando siempre voy a recordar que fue el 4 de enero del 2020, cuando tuve esta experiencia que fue tan maravillosa. Al día siguiente que yo me levanté, yo me sentía con una paz, y la voy a contar para quienes no la hayan, no la hayan escuchado, porque pues la he contado en varias ocasiones. Mientras mi cuerpo físico dormía, empecé yo a experimentar este viaje, este encuentro, y estaba yo como en un parque, un bosque, por decirlo así. Había como una silla, como si fuera como estos tronquitos, o sea, el tronco de un árbol, cuando lo cortan como por la mitad y lo vuelven silla, haz de cuenta. Estaba sentada, era largo y estaba sentada en uno de esos extremos. Y sencillamente empecé a sentir que tenía los brazos en esta posición, y empecé a sentir cómo estaba siendo elevada, que me tomaban de... Es difícil lo que tú dices, son cosas que son difíciles explicarlas, ¿sí? Para poder dar contexto. Pero eran varios que
me estaban haciendo como esta elevación. Y en ese momento, mientras subía, yo podía ver como el cielo azul y en el centro había una luz muy, muy fuerte, blanca, pero no era una luz que te cegara, o sea, yo podía verla perfectamente y no como cuando, no sé, le cae uno directo y uno apenas lo que hace es cerrarlo, no, yo podía verlo y a la vez que iba subiendo escuchaba coros de ángeles, pero no se puede describir como lo que uno escucha. Por ejemplo, quienes están en YouTube, tengo de fondo como unos coritos de ángeles que se escuchan, pero ni siquiera es comparado a eso. O sea, no hay forma. Y después de que me elevaron, ya, eso fue. Y cuando yo me desperté tenía esa sensación y yo me preguntaba, bueno, pero qué es esto? Y lo que tú dices, yo nunca los vi. No puedo decir sí, vi que eran tantos o les vi la forma, pero ahí es donde conecto mucho con lo que dices tú de la experiencia que nos estabas contando, porque es tener la certeza sin decir, no, ¿será que era o no era? No, yo sabía que eran ángeles, completamente. Y lo que tú dices, para cada uno los percibe de una manera muy diferente y como cada uno lo percibamos, así es. O sea, no hay correcto o incorrecto porque lo hemos dicho muchas veces y lo seguiremos repitiendo. La verdad absoluta no la tiene nadie. Y para cada persona pues se va a presentar de la manera que sea más fácil asimilarlo para esa persona, para esa alma, ¿no? Y fue tan maravilloso y yo me preguntaba, ¿qué es esto? Y ya sabía yo que cuando uno, mientras el cuerpo duerme y nos levantamos y sentimos, percibimos, lo recordamos, yo ya sabía que era la diferencia entre un sueño y una experiencia. Y ahí yo después, como en mis comprensiones, en mis charlas con los ángeles, fue cuando supe que este era sí o sí el camino que yo tenía que tomar. Como un terapeuta angelical, canalizadora, bueno, y tantas cosas que van pasando a lo largo de nuestro camino, que pues se va como añadiendo cosas, yo digo como añadiendo y quitando del carrito, van llegando según pues otras informaciones y algo que siempre hemos dicho tú contigo, Alex, es que todos tenemos derecho a cambiar de opinión, siempre. ¿Por qué? Porque vamos comprendiendo nuevas y nuevas y nuevas cosas. Eso me parece a mí súper fantástico. Por eso quería recalcar eso. Es diferente que es una experiencia a un sueño porque lo recuerdas. Cuando despiertas, vas a decir, sí, yo sentí, percibí y lo recuerdo perfectamente. Sea algo como lo que tú contaste o lo que les acabo de compartir, o sea con un ser querido, no importa. ¿Por qué pasa esto? Porque, como bien lo decías, nosotros somos una proyección y esto no es real, ¿sí? Y sabemos que puede volar la mente de muchas personas y tener mucha resistencia y es normal y está bien, porque pues estamos bajo un condicionamiento, ¿no? No importa, sencillamente cada uno vamos a ir explorándolo, recalcando que la verdad absoluta no la tiene nadie tiene la verdad absoluta, pero cada uno lo vamos a experimentar. Esto que tú también decías sobre los ángeles, me encantó lo que me mencionabas, creo que fue antes de que entráramos en vivo, o no sé si lo fue ya en la transmisión, y es que los percibías como frecuencias, los ángeles como frecuencias. Y es que la verdad es que, bueno, la verdad, volvemos a decir, la verdad absoluta no la tiene nadie, pero ellos son energía, por lo tanto, pues está esa frecuencia ahí. ¿Qué es lo que sucede? Como decía hace un momento, ellos se nos van a presentar a nosotros de la manera en la que nuestra mente humana puede comprenderlo mejor. Por eso es que unos pueden verlos como figura humana, tú sabías y tenías la claridad que eran los ángeles,
aun cuando viste fueron notas musicales. Por ejemplo, mi amiga querida Diana Villa los percibe como niños. Yo a veces, por ejemplo, los arcángeles los percibo muy grandes, ¿sí? Entonces, cada persona los, los va a recibir según como su mente humana necesite tener esa comprensión para que sea más fácil conectar con ellos. Y hay algo que también es fundamental, que tú también me lo dijiste y yo resueno también mucho con eso, y es que los ángeles no necesariamente están afuera, porque a veces decimos, no, yo cómo voy a hablar con los ángeles o no sé dónde están, y sencillamente están siempre adentro. Tú mismo puedes ser tu mismo ángel, que me comentabas eso y me pareció espectacular, y yo quedé también como procesando la información, y después también sabes que se lo escuché a Isabel Bernabeu, y ella hablaba lo mismo, que tú sabes que ella canaliza mucho y trabaja muchísimo con Arcángel Gabriel, y era eso, siempre están adentro. ¿Por qué están adentro? Porque nosotros no somos cuerpo, somos alma, somos también vibración, somos frecuencia, y el alma está fragmentada en muchos pedacitos, por decirlo así, en esa luz que realmente todos somos. Entonces, los ángeles también hacen parte de ello. Y a veces, por ejemplo, cuando usamos la palabra el yo superior, pues ese yo superior puede ser tu misma proyección, o puede ser tú mismo en ángel, o puede ser Dios que eres parte de él sencillamente, pero lo más importante es que resuenas tú con eso. Cada persona, yo cómo resueno, cómo siento que están mis ángeles dentro de mí, dentro de mi ser, o mis guías espirituales. Y lo que tú decías es muy cierto. Yo he escuchado también, no, son 7 dimensiones o son 9. Entonces, a veces podemos, con tanta información, podemos enloquecernos. Decir, bueno, al fin, ¿qué? 7, 9, 18, 32. Sencillamente me parece también lindo dejarlo ser. Sea lo que sea, todos ya hemos pasado por ello muchas veces y vamos a pasar. Y lo podemos experimentar desde estas experiencias que podemos tener mediante los sueños. Lo que tú dices de los sueños lúcidos es muy genial. Fíjate que la otra noche me pasó de esos sueños, o sea, es que a veces los sueños uno no los puede ni siquiera explicar porque son tantas cosas y como tan confusas, que yo estoy con el entrenamiento, por decirlo así, cuando apenas me levanto y recuerdo el sueño, escribir, y como que tengo el sueño, pero no puedo plasmarlo, o sea, llegar a los detalles es complejo. Y en ese sueño, bueno, pasaban tantas cosas, pero había una mujer que me dio una energía como tan negativa, o sea, era muy desafiante la persona, y en un momento yo iba como adelante, y entonces lo que hice fue que en el sueño miré los pies. Recuerdo que tenía el calzado que tenía, y ahí en ese momento dije, ¡ah! Estoy viendo mis pies. Esto pasa mucho, por ejemplo, cuando hacen las regresiones, que lo primero que le dicen a uno, mírate tus pies, como qué calzado tienes, cómo estás, cómo te ves vestida, vestido. Y yo miré mis pies y veía cómo caminaba, y ahí dije, ah, esto es un sueño. Esto es un sueño. Ok, estoy soñando. Y me volteé y vi a esta persona, y ahí sí le dije en el sueño, esto es un sueño, usted no es real. Y ahí ya me di cuenta que era el sueño lúcido, y pude empezar a modificarlo. Entonces eso es muy interesante cuando uno entra en estas experiencias también, o en estos sueños lúcidos. Es magnífico, magnífico, que me parece genial lo que tú nos dijiste hace un momento, de hacer ese entrenamiento de mirarnos las manos, y lo voy a tomar bastante para ser más consciente en ese momento a la hora de dormir, y ver, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en este momento? Eso es muy, muy interesante.
Y hay algo que en la descripción del video en YouTube yo ponía, y es que todos tenemos acceso porque somos canales, todos somos canales espirituales para recibir la información, siempre. A mí me pasaba, y yo te conté hace poco, mi Alex, que, no sé, ya fueron hace como 3 semanas, imagínate que con todo lo que he venido aprendiendo, pude tener una comprensión de algo que me pasaba cuando yo era niña. Y yo recuerdo que mientras yo dormía, yo escuchaba unos susurros, pero eran muchos a la vez. Y yo era como, ¿qué es esto? ¿Sí? Y hasta hace poco yo vine pues a comprenderlo, y también por una canalización, que eran los guías, los ángeles, como en comunicación, pero solo me pasaba mientras yo estaba dormida, pero incluso no tan profunda, no en ese estado tan profundo, sino casi llegando a ese estado, y me parecía muy interesante. Y sabes que se me había olvidado contarte, Alex, que también cuando yo estaba niña me pasaba muchísimo, muchísimo esto de quién soy yo. Y yo, ¿por qué estoy viviendo esta experiencia y por qué estoy viendo a través de estos ojos? ¿Y quién soy yo? Y por qué yo no soy mi mamá o mi hermana, y quién soy yo. Y a ratos, a lo largo de mi vida, me pasaba mucho eso. Pero ¿quién soy yo? ¿Por qué? ¿Por qué estoy acá? ¿A razón de qué? ¿Por qué no soy otra persona? Y me sentía como una cierta incomodidad, ¿sabes? Mm, como esto que se habla de que hacen la analogía de que el alma se mete en el cuerpo como si fuera un traje de uso, pero como que este traje me queda como apretado, como que me siento como incómoda, me pasaba eso. Y vine a comprenderlo hasta hace muy poco. Yo, claro, de razón, lógico, porque es que eran esos momentos, yo creo que de lucidez espiritual, en el que recuerda que tú no eres un cuerpo físico, y ahora lo siento y lo comprendo de una mejor manera, y me ha servido para muchos aspectos, mi Alex, desde el amor propio hasta esa conexión con los guías, con los ángeles. Es extraordinario, ¿sabes? Tú mencionas algo fundamental, la comprensión. Desde niña escuchabas esos susurros, pero no tenías ni idea qué eran. La Exacto. información hace que tu cerebro se prepare para la aprehensión, aprehender con H, aprender, o sea, Ajá, para que lo sí. puedas interiorizar. Un ejemplo muy claro, Julie, es el que te compartí hace poco, cuando conocí que los habitantes de un volcán que hay entre Tolima y Quindío, que se llama Machín, fueron visitados por primera vez por los expertos de Ingiominas. Entonces le hicieron la pregunta, ¿qué se siente vivir en un volcán? Y pues esta familia no tenía el concepto de volcán más allá de un derrumbe. Para ellos volcán era un derrumbe en la carretera. Entonces el padre de la familia respondió, no, pues ya el volcán lo quitaron, ¿ves? A pesar de los sismos que se presentan allí muy frecuentemente, ellos no tenían la comprensión del por qué eran esos sismos, de qué estaba pasando allí, ¿ves? Y si tú le dices es que estás viviendo sobre un volcán, que es algo que va a erupcionar, al principio pues va a ser como difícil de asimilar porque no se tenía el concepto claro. Esa es la comprensión. Entonces, tanto a ti como a mí, estoy seguro a casi todos nosotros, de infantes nos pasaron cosas que no comprendíamos. Veíamos cosas que hasta disfrutábamos, como te conté era en mi caso. Ver esos seres que ahora comprendo que son multidimensionales, por eso los podía ver sólidos y a la vez transparente, pues no era algo que pudiese comprender, pero que sí estaba experimentando. Hoy en día, ya con toda la experiencia espiritual, con el bagaje, con los conceptos, ya uno comprende, asimila mejor esa información. Pero no importa si no se asimila, lo importante es la experiencia, vuelvo y lo reitero.
es vivir esa experiencia, como la del sueño lúcido. El ejercicio de la mano, Julie, es para crear un movimiento espontáneo. O sea, cuando tú repites un movimiento, él ya queda grabado en tu inconsciente como un movimiento espontáneo. Y esto lo pude percibir en la etapa de agonía de mi abuelo. Mi abuelo ya había perdido el conocimiento, pero ponle que cada ciertos minutos hacía esto, levantaba su mano. Todo el mundo, por eso te digo que el condicionamiento influye mucho, pensaba que mi abuelo se iba a echar la bendición, ¿ves? Pero realmente yo, como había compartido con él muchos espacios, recordaba claramente que este era su movimiento, mirar la hora. ¿Ves? Se había convertido en un movimiento espontáneo. Entonces, si entras al sueño lúcido, que en primer lugar, reitero, no teman cuando vivan una experiencia de parálisis de sueño, cuando no puedan moverse, que sientan que hayan despertado, recuerden claramente que su mente despertó, su cuerpo todavía no. Entonces, ahí, ahí es el punto de quiebre para empezar a experimentar el sueño lúcido. Pero como nos han construido la idea de que la parálisis del sueño es peligrosa, pues claro, uno intenta y forza y quiere salir de ahí. Ya cuando comprendes, de nuevo, comprensión, que no es peligroso, sino que es la puerta de entrada a otra experiencia, te entregas a ese sueño y al momento de entregarte tomas el control. Y muy seguramente, si has practicado el movimiento de la mano durante el día, de manera espontánea lo vas a hacer en el sueño lúcido. Por ello, Julie, todos estos espacios lo que buscan es hacer la invitación a contemplar otras posibilidades de la realidad, tan solo ello. Y pues más allá de esos viajes a dimensiones de luz, que reitero, me encantó el nombre que le diste, hay una manera que, que yo tengo para corroborar que sí existe algo más, que esta que creemos es la realidad. Y fueron todas las experiencias cercanas a la muerte que vi en mis parientes, mi abuelo, mi mamá, en mi madrina, y experiencias alrededor de esas muertes. Arranco con una que fue muy determinante para empezar esta investigación propia de esos otros mundos, y cambiar la idea de que al morir tú ibas a estar esperando un juicio. Empezar a creer, o más bien a sentir, que al morir tú regresas a casa. No recuerdo de quién escuché esa frase, regresar a casa, pero me impactó mucho porque había visto cómo mi madrina regresó a casa de una manera que dejó cierta confirmación de que hay algo. Ella estaba completamente sana, como lo estás tú en este momento, completamente sana, con 29 años, estoy hablando del año 2001, y sueña que se está casando con un compañero de trabajo. Ella hacía parte del área contable de la policía en el departamento del Quindío, por ende ella se encargaba de hacer los pagos a los policías, y ella iba al hospital a llevarle el cheque a un policía que en ese momento tenía cáncer terminal. Aunque eran conocidos, no eran muy cercanos, eran conocidos simplemente. Ella soñó que se estaba casando con él. Mira cómo se va desenvolviendo la historia. Ella fallece en un accidente de tránsito en el año 2001. Este sueño que te comento fue más o menos unos 3, 4 meses antes de su fallecimiento. Ella le cuenta el sueño a mi tía, o sea, a su mamá, y a las compañeras de trabajo. Ella hasta le llamó la atención soñar que se casaba con él porque no eran muy cercanos. Yo, qué extraño. Fallece. A los 2 meses de su fallecimiento, este chico también fallece. ¿Qué fue lo curioso del asunto? A ella la entierran en unos lotes que son propiedad de la policía. Pues
mi familia no sabía que esos lotes eran para dos personas, para dos personas. Entonces, cuando van a visitarla un domingo, se dan cuenta que la tierra está movida y se preguntan, ¿qué habrá pasado? Van a consultar, dicen, no, es que estos lotes son de la policía, entonces falleció otro policía y también lo enterramos ahí. Hasta ahí, nada extraño, pero como el papá de ella también es policía, pues tiene que ir al comando a presentar la supervivencia. Cada cierto número de meses tienen que presentarse, y entonces él le pregunta a las compañeras de mi madrina, eh, quién fue el que murió. Entonces le dicen, no sabe, pues con el que se soñó Lucero, el chico que estaba enfermo de cáncer, esto, lo otro. Entonces, claro, el papá de él vuelve a casa y le cuenta al resto de mi familia, y ahí es cuando mi tía, que era la mamá de mi madrina, eh, dice, claro, ese sueño ella me lo contó, que se casaban. O sea, ¿cómo es posible que dos personas que no eran cercanas terminen en la misma tumba y que una de ellas haya soñado que se casaba con la otra? Lo dejo para que ustedes lo No, reflexionen, para que lo analicen. Puede ser coincidencia, pero yo siento, al igual que el sí, maestro Odway en Kung Fu Panda, las coincidencias no existen, no, no, no no existe. existen. Continuando No. con esta experiencia, Julie, Ujú, por mi favor. madrina, mi madrina era sobrina de mi mamá. Mi mamá en el año 2006 entra en su fase terminal debido a una diabetes y nos cuenta que había venido su mamá y mi madrina, y que mi madrina le había dicho, tranquila tía, yo vengo por usted en estos días. Pues obviamente todos los familiares pensaron que mi mamá estaba alucinando. Oh sorpresa, mi mamá fallece un 27 de mayo, el mismo día que había fallecido 4 años atrás mi madrina, perdón, 6 años atrás mi madrina, un 27 de mayo. ¿Qué más confirmación? ¿Ves? ¿Qué más confirmación? Total. Adicional a esto, mi mamá antes de fallecer me habló de que había estado en un sitio que era como un jardín, me decía ella, y que le habían preguntado si ella quería continuar con nosotros o irse, y ella había elegido quedarse allá, irse para allá. Años Mm, después, estoy hablando ya del 2020, durante la pandemia, mi abuelo con 99 años tuvo muerte clínica. En esa muerte clínica, mi abuelo regresa transformado. ¿Por qué digo transformado? Él era una persona muy católica, extremadamente católica, entonces tenía temor de lo que podía pasar después de la muerte. Se preguntaba mucho, ¿será que voy a ir al infierno, al purgatorio, a esto, a lo otro? Pero después de esa muerte clínica que tuvo, vino en paz, no volvió a preguntar eso. Es como si se hubiera desconectado de lo religioso. Fue un golpe así muy fuerte. Y otro cambio que tuvo es que vino muy desapegado, muy desapegado. Para que te des una idea, cuando llevamos a mi mamá esa última noche que llevamos de urgencia, mi abuelo vivía cerca del hospital y, y dudó mucho en prestarnos una cobija porque de pronto en el hospital se perdía. Mira el nivel de apego que tenía mi abuelo. Pero ya en 2020, después de esa muerte clínica, regresa y entrega sus propiedades. Dice, me dieron un permiso, recuerdo muy claramente su frase, me dieron un permiso, es muy corto, vine solamente a dejar todo listo. Entrega sus propiedades, como te digo, regresó totalmente cambiado, amoroso, él era muy tosco. Y entonces aprovecho para preguntarle, abuelo, ¿qué vio? Me habló del mismo jardín del que me había hablado mi mamá. En esos días yo no tenía conocimiento de experiencias cercanas a la muerte, no había leído a Raymond Moody, no había leído a Eben Alexander, nada de eso.
pues, me llamó la atención, ¿ves? Fue lo mismo que mi mamá. Entonces le pregunté, ¿y a quién vio? Me habló de sus padres, o sea, mis bisabuelos. Le pregunté, ¿y cómo los vio? Dijo, no, no, solamente sabía que estaban ahí. O sea, él físicamente no vio cuerpos, no vio Sí, cuerpos, claro. pero sabía que estaban ahí. Y en Ok, sí. efecto, mi abuelo fallece a los 2 meses de haber tenido esa muerte clínica. Entonces, otra confirmación desde mi perspectiva, no sé qué piensen ustedes, cómo analicen esa historia, de que esto no es real, de que lo real es allá. De hecho, 2 noches antes de fallecer, nos contó que había venido su hermano, que ya estaba fallecido, y que le había dicho, ya vengo por usted. En efecto, a las 2 noches después falleció. Entonces, todo este relacionamiento, Julie, que he tenido con la muerte, aparte de esas experiencias propias que he desarrollado durante estos años de vida, pues me hacen creer que hay algo. Y como prueba de eso, pues se da el fallecimiento de mi papá, que también tiene una situación que podríamos considerar coincidencia o una confirmación. Yo estaba cuidando a mi papá en el hospital y me llamó un primo que no es muy cercano, de hecho vive en una ciudad lejana. eh, Llegó aquí a acompañarme y me dijo si quería cuidar a mi papá esa noche o al día siguiente. Yo le dije que lo cuidara más bien al día siguiente y yo iba a dormir por la mañana. Al día siguiente, la hermana del primo que había venido sueña que mi papá se le presenta, le dice que va a fallecer el 4 de julio. Ella le responde en el sueño, uy tío, el 4 no, porque es que el 4 es muy duro para nosotros, porque el 4 murió mi abuelita y el 4 también murió mi tía, que era la mamá de ella. Entonces, habla mi tía ya fallecida y le dice, no, se va hoy, o sea, el 2 de julio, se va hoy. Resulta que pues mi primo se queda cuidando a mi papá y yo le pregunto, yo no conocía del sueño, ni mi primo tampoco, pero mi prima comunica a la familia el sueño temprano en la mañana y dice, como para que lo sepan, por si llega a pasar, sepan que yo soñé eso. Mi papá murió a las 6 de la tarde, en manos de mi primo. Entonces fue como Pero del una 2 de julio, confirmación ¿sí? del 2 de julio. Mm. Y fue una confirmación, ¿por qué? Porque te reitero, mi primo no era cercano, pero cuando yo le pregunto, ¿qué lo hizo venir aquí? Él me dice, es que yo creo que mi mamá hubiera querido estar con su hermano. Al escuchar ya en la noche que otros familiares me dijeron, María Eugenia nos contó esta mañana que soñó esto, lo otro, dije, claro, mi tía, la que habla en el sueño, es la mamá del chico que vino a cuidar a mi papá. ¿Ves? Ustedes interprétenlo como quieran. Mm, parecido. Yo lo veo como confirmación, no como coincidencia. Sí, Entonces, todas estas experiencias, Julie, y las que ya les conté, que de hecho faltó una muy importante pero antes cuéntala porfa. de, antes de que tú me llevaras por esa meditación de conocer el ángel, el nombre del ángel guardián. Yo había soñado que de nuevo, ya lo hablamos, más que un sueño fue una experiencia, porque la recuerdo tal cual, fue vivida, que había una mujer al otro lado de la acera, me estaba observando con amor, no amor romántico, sino ese amor que es paz, que es protección. Esa mujer habló conmigo telepáticamente. Y eso fue algunos meses antes de llegar a la sesión contigo, a la sesión angelical. Por ello comprendí que en efecto el nombre del ángel guardián podría ser Susana, porque ya había tenido un encuentro con Susana. Todas estas experiencias, Julie, de nuevo abren la puerta a que la realidad no sea como nos la han enseñado, de carne y hueso,
sino que la realidad sea vibración, vibración. De hecho, Lorena, nuestra amiga de Arela de Ser, y cuando le conté la experiencia que había tenido viendo esas notas musicales que yo sabía eran ángeles, o sea, ni siquiera tú lo piensas, es que ya lo sabes. Y es más, yo sabía quién era cada uno. Hoy no te podría decir quién era Claro. cada uno, ni te podría dibujar la nota musical que vi, pero en la experiencia sí lo sabía. Le conté a Además, Lorena, porque, bueno, dilo y ya ahorita te digo, porque me acuerdo una manténlo ahí, confirmación de eso. Sí, voy a que no se anotarlo. te vaya. Sí, Le cuento a Lorena y me dice, tiene mucho sentido que sea una experiencia, porque en efecto, como tú lo decías ahorita, los ángeles son vibración, todo es vibración, todo vibra en una frecuencia, por eso lo viste así. Te escucho. que unos días después tú me mandaste una foto de que me decías que estabas como organizando, sacando cosas y que había como un vaso y tú me mandaste y en el vaso se veían como unas notas, Ujú. En el ¿verdad? fondo de un vasito que Sí, estaba haciendo limpieza, encontré un vaso. Al girarlo, porque desde adentro no se veía, pero al girarlo habían unos símbolos. Y esos símbolos fue una de las notas musicales que vi allí en esa experiencia. Adicional a ello, estaba escuchando el audiolibro del Kibalión. Se me acerca una amiga, Fidelina, una amiga muy querida, y me dice, Alex, esa estrella que está ahí no es la estrella de Metatron. En la portada de YouTube del audiolibro hay una estrella, pero está relacionada es con el Kibalión. Entonces entro a investigar, como te digo, yo no tengo mayor conocimiento sobre ángeles, y hay algo que se llama el cubo de Metatron, no la estrella, sino el cubo. Y ese fue uno de los símbolos que yo vi en ese momento. Fueron confirmaciones, coincidencias, reitero, para mí las coincidencias no existen, no. pero ya ustedes juzgarán y llegarán a sus propias conclusiones. Me encanta, porque era como si en algún momento dudaste que no fue real, mira, aquí te estamos enviando en el 3D las confirmaciones de lo que tú experimentaste en ese momento y me pareció tan asombroso y bueno, por eso es que pasó tanto tiempo que hace mucho queríamos compartir, o pues yo quería compartirlo contigo, a todas las personas que nos puedan escuchar sobre esta experiencia, sobre todo. Y te agradezco que nos hayas contado estas otras de experiencias cercanas a la muerte que has sido testigo y que todas tienen, para nosotros, tienen todo el sentido del mundo. O sea, y una cosa va relacionada con la otra, lo que contabas del jardín, lo vio tu abuela, después va y tu abuelo también lo observa, llegar él después de estar tan apegado a todo y completamente diferente, o sea, es que a veces le damos tantas vueltas a las cosas porque queremos racionalizarlas y que nos digan el por qué y darle mucho el sentido y a veces sencillamente es lo que es. Y me encanta, Alex, me encanta que nos hayas compartido estas experiencias. Aquí en YouTube, Esmeralda nos dice, una pregunta, hace mucho tiempo me pasaba que estaba dormida y sentía un peso y una sombra oscura. Yo gritaba, pedía ayuda y no me escuchaba nadie. ¿Esa experiencia qué es? Gracias. ¿Tú qué percibes, Alex? Desde mi perspectiva es la parálisis del sueño. De hecho, a veces uno siente que hay un peso aquí en el pecho, que hay alguien sentado o que te están apretando desde atrás o cualquier manifestación que está muy vinculada a esta área del cuerpo, desde mi perspectiva, pero no te puedo afirmar que sea eso. Claro, sí. Bueno, Esmeralda, con estas experiencias, a veces algo que yo lo vi, mi Alex, y para ella, para todos, que me encantó y lo recomiendo muchísimo, es un directo que hizo Isabel Bernabeu respecto al tema de los sueños. Súper completo porque nos habla justamente de cuando es un sueño, cuando es creado por la mente, qué pasa con las pesadillas, los sueños lúcidos.
Se los voy a dejar en la descripción del video en YouTube. Quienes están en Instagram, pues también se lo voy a escribir, me lo pueden pedir por interno si también desean. Y Esmeralda, ahí puedes también darle mucho sentido a esto que tú recibes. Y también es importante, que se lo escuché a Isabel en ese video, es que nosotros mismos podemos preguntar qué significa lo que nosotros soñamos o experimentamos. Por eso a veces al hacer el entrenamiento de anotar lo que uno recuerde, el sueño completo si se puede, o solo una palabra, o soñé con tal persona, después podemos darle como mayor sentido a qué es la información que estamos recibiendo, porque todo el tiempo estamos recibiendo información. Se los voy a dejar en la descripción acá en YouTube, y pues quien quiera se lo mando también directamente, me escriben y se los mando directamente, porque es espectacular. Faride también nos dice, mi hermosa, ella dice, mi hermano antes de morir decía que habían personas a su alrededor, habían seres de blanco y de negro. ¿Qué sería eso? Bueno, sencillamente pues dice que los seres de blanco, a veces, ¿qué pasa con el negro? A veces le damos mucha connotación negativa al negro. Yo le escuché, no, a veces como cuando hablo con mi mamá, le digo, he escuchado tantas cosas que a veces me olvida a quién se la escuché, porque son demasiadas personas de las que recibo también a veces información. Y decía que si habían como oscuridad, podría ser, si no estoy mal, fue con Joaquín Cámara. De Joaquín Cámara se lo súper recomiendo, de hecho tiene un directo hoy a las 2 de la tarde por YouTube, y decía que podían ser como la energía del lugar donde estaba la persona, que por eso se podían ver como esas densidades, ¿sí? Pero no porque te vaya a recibir algún ser negativo o algo así. Quédate con que todos vamos a atravesar este camino acompañados de seres de luz o de familiares. Hay un proceso que va acompañado y hay otro proceso en el que lo tenemos que hacer solos, porque es algo que tenemos que experimentar por nosotros mismos. Sencillamente, mi bella Faride, como soltar, y debes saber que está bien y que la experiencia que cada uno tengamos que vivir, como la tengamos que vivir, es maravillosa. Y es lo que nos corresponde a cada uno, porque también es lo que hablábamos desde el inicio, cómo nuestra mente esté condicionada y lo que nosotros pensemos o creamos que va a ser. Por ejemplo, no es que si yo estoy en unión libre, entonces Dios me va a castigar, por decirlo, o me va a dar juicio. Como el texto que tú me mandaste, Alex, de quienes no entran al cielo, entonces no entraría nadie, absolutamente nadie. O sea, los juicios lo hacemos nosotros. Lo que pensemos que es allá, en ese otro espacio, pues es lo que nosotros vamos a experimentar. Por eso, si vamos como aligerándonos y investigando qué más puede haber, sencillamente, ¿y qué crees? ¿Qué sientes tú? Lo más importante es que sepamos que Dios, si cada uno cree en Dios o en las otras dimensiones, si nos van a juzgar o nos van a señalar, si sientes que eso va a ser así, pues lo vas a experimentar. Lo vas a experimentar, pero no porque sea así, sino porque somos nosotros mismos como seres los que vamos a sentir o ver esto. Nadie nos va a juzgar, no hay juicio, no existe ese juicio. Hay revisión de vida, sí hay revisión de vida, pero no hay juicio de nadie. Solamente somos nosotros mismos los que en esa revisión de vida vamos a poder ver qué fue lo que hicimos, y hay muchas informaciones sobre estos temas de personas que lo han experimentado y regresaron en estas experiencias cercanas a la muerte. Hay demasiadas personas. Esmeralda también nos dice, en este tiempo no tenía conocimiento de hacerlo diferente. Qué linda. Cuéntanos, de hecho, Julie, mi abuelo veía afrodescendientes, personas afrodescendientes. No sé qué había en su mente, qué recuerdo tendría, cómo se relacionaba con este tipo de personas, no sé. Pero lo que sí vi es que no le generaban temor,
simplemente nos decía, ve, ¿y ese negrito quién es? Ve, ¿y este otro negrito quién es? Él vio muchas personas afrodescendientes al finalizar sus días después de esa muerte clínica que tuvo. Te reitero que eso lo cambió por completo. Para que se den una idea, él tuvo amantes durante su vida. Con una de esas amantes pues tuvo un hijo. Entonces desde sus creencias él sentía que había hecho mal en su vida, ¿no? Porque le había generado sufrimiento a mi abuela. Antes Ujú. de morir clínicamente por unos minutos, él nos preguntaba mucho, ¿será que voy a ir al infierno o al purgatorio? Pero después de eso, nunca más. Fue como si rompiese con el tema religioso y vino en un estado de paz Fantástico, impresionante. me encanta. Y mira que Farideh nos reitera acá, de lo que nos comenta el hermano, dice, él no sentía miedo, le daban mucha paz y era consciente que ya se iba a ir. Y era lo que tú también estabas contando, o sea, y que hay cientos, no, yo creo que no cientos, no, miles y millones de casos que es lo mismo, o sea, cuando la persona ya está a punto de trascender, vienen estos seres, las personas no se lo están inventando, pueden ser los familiares, los guías, los ángeles, quienes necesitemos para poder hacer este camino y que sintamos mucha paz. Entonces, Faride, puedes sentirte completamente feliz de que estaba súper, súper acompañado, dar gracias porque pues es algo que nosotros podemos experimentar también con todo nuestro amor. Entonces, uy, o sea, de aquí podemos sacar millones, millones y de temas más, mi Alex. Pero bueno, ya vamos a hacer muchos, muchos más encuentros para que sigamos aprendiendo. Yo cada encuentro contigo aprendo un montón. Me fascina, mejor dicho, tú eres para mí un súper, súper maestro, además de amigo, alma compañera, maestro, completamente. Te agradezco infinitamente tu tiempo, compartirnos estas experiencias que para mí, o sea, las recibo con todo el amor, me confirman muchas cosas más de este aprendizaje. Gracias, mi Alex. Gracias a ti y a todas las personas que toman un espacio de su tiempo para explorar, para contemplar. Me permito compartirles como cierre una enseñanza oriental que fue un antes y un después en mi vida, en esto de comprender que somos uno, que somos el todo. Imagínate el océano como toda la existencia, como lo único que existe. El océano tiene olas, pero esas olas son océano, en esencia son el océano mismo, son el océano en una gota. Pero ¿qué pasaría si estas olas se creyeran olas separadas del océano, olvidando su esencia? Ahí es donde surge el ego, esta identidad. Cuando logramos comprender que no somos una gota del todo, sino que somos el todo en una gota, somos el ser, la esencia en una gota, pues perdemos todos esos miedos, esa idea de que nos van a juzgar, de que nos van a condenar si no lo hicimos bien. Desde mi perspectiva no es así. Y los invito a que profundicen, exploren más, abran su mente, rompan creencias y vean más allá de lo evidente, como decían los Thundercats. Sí, total, totalmente. Mi Alex, muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. Gracias a todos los que se conectaron en vivo, a quienes lo vayan a escuchar, ver después. Infinitas bendiciones para cada uno de nosotros y sigamos en esta aventura de vida y que bueno, todo es como debe ser y todo es perfecto. Los amo, los abrazo y hermoso, bendecido día, noche o tarde. Chao, chao. Gracias, feliz día para todos.